su amor, su compromiso con la obra del Señor. Una de las cosas complicadas en la vida del cristiano es aprender a desprenderse de las cosas materiales. Amén. Amén. Si están aquí. Es una de las cosas más difíciles, ¿no? Por eso lo dijo el Señor, muy difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Es complicado. Y no es solo para los que tienen dinero. A veces los que no tienen tanto son más apegados al centavo, ¿no? Pero pues gracias a Dios vamos aprendiendo a poner nuestra mirada en Él. Amén, hermanos. Bien. El mensaje de hoy quiero que le presten mucha atención. A mí me tranquiliza es que de todas formas esta es una iglesia estudiosa, ¿no? Estudiosa de la palabra. Amén. ¿Sí ve? Aman la palabra. Amén. ¿Sí ve? Ahora el problema es que en estos tiempos finales, sí va a ser más claro el que tenga oídos para oír, ¿no? Porque si usted mira el nombre del mensaje de hoy, la fe salvadora, usted dice, eso ya, como decían en el Ecuador, hermano Angelito, eso ya es tillo, decían, ¿no? Eso ya es tillo, decían, ¿no? Eso ya. Incluso cuando leyó el nombre del mensaje, no sé si voy, porque eso ya lo domino. La fe salvadora. Pero le pido a Dios que al finalizar el mensaje podamos entender, porque les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? Levanten la mano. A ver, por acá, Carmencita, allá no lo ha recibido. Manuel, pero no se ponga bravo, pues hermano, ¿qué? Ya. Pero ojalá al finalizar el mensaje podamos entender que recibir a Cristo porque dice, lo hemos recibido como Señor y Salvador, ¿cierto? Pero ojalá al terminar el mensaje podamos entender que si hemos recibido a Cristo como, como un tesoro, ese es el elemento afectivo de la fe salvadora. A ver, ¿cómo sí dirá usted, no? Porque lo bueno fue que aquí todos levantaron la mano. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Todos levantaron la mano. Pero, ¿cuántos tienen a Cristo como un tesoro? Ese es otro cuento. Y el problema es que el atesorar a Cristo es el elemento afectivo de lo que es la fe salvadora. O sea, si usted no tiene a Cristo como el centro de su vida, como el tesoro de su vida, usted no tiene fe salvadora. Amén. Yo voy a comenzar con una suposición
y espero que compartamos esa suposición, porque la fe salvadora es recibir a Cristo, ¿cierto? ¿Sí está de acuerdo? La fe salvadora es recibir a Cristo. Juan 1, 11 y 12, ¿qué dice? A lo suyo vino, pero los suyos, oiga, subraye, ¿no? En su Biblia, no le recibieron. Dice, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Oiga, no dice de ser hijos de Dios, sino de ser hechos hijos de Dios. De ser hechos. Porque qué bonito que fuera, a los que les dio les dio, ¿qué dice? Les dio derecho de ser hijos de Dios. Pero no dice así. ¿Les dio derecho de qué? De ser hechos. Como que hay un proceso, ¿cierto? De ser hechos hijos de Dios. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la fe salvadora es un acto de recibir. No es un acto de dar o un acto de ejecución. ¿Ya? ¿Y por qué usted? Es que yo le di mi vida a Cristo. No. La fe salvadora es un acto ¿de qué? ¿De qué? De recibir. Si usted quiere darle algo al Señor, tristemente lo único que podemos darle es toda nuestra basura. ¿Cierto? Toda nuestra basura, pero la fe salvadora es un acto de recibir, no es un acto de dar. Te doy mi vida. No. Recibe, dice el Señor. Recibe. No, Señor, yo te doy. Recibe. Yo rindo mi voluntad. Recibe, dice, recibe. La fe salvadora es un acto de recibir, no es un acto de dar. No es un acto de ejecución. Cuando Dios justifica al que tiene fe salvadora, usted va a tener que ponerle mucha atención al mensaje. ¿Cierto? Para mí fue un conflicto. Si llevo este mensaje, no lo llevo. Señor, lo llevo, no lo llevo. Y el Señor dijo, llévalo. Pues me imagino que hay oídos que oyen, ¿no es cierto? Cuando Dios justifica al que tiene fe, ¿usted tiene fe salvadora? ¿Sí? ¿Sí? No hay contundencia en esto. Claro, porque inmediatamente yo les di en la yugular, ¿no es cierto? Porque, bueno, y tengo fe. Yo pensé que era que le había dado al Señor mi vida. Te doy mi vida, ¿no? Y el Señor te está diciendo, no, la cuestión no es de que tú des. La cuestión es de que tú recibas. Que tú recibas. Cuando Dios justifica al que tiene fe salvadora, no tiene respeto por la fe como si se le diera algo. Es que yo creo en ti, Señor, tú tienes que saber porque yo creo. No es de dar, dice el Señor, es de recibir. Estamos hablando de la fe salvadora. ¿Ya? No es como si se le diera algo o hiciera algo. Ni siquiera lo hace Él para probar nuestro mérito. Como quien dice, voy a ver qué fe tiene pues para ver si lo salvo o no lo salvo. Dios justifica a través de la fe, porque la fe recibe a Cristo. Oiga bien, la fe recibe a Cristo como el único fundamento de que Dios es 100% para nosotros. Entonces vamos a partir desde ahí. Dios justifica a través de la fe. Es que yo me pongo a estudiar estos mensajes, hermano, y me quedo sorprendido porque Dios justifica a través de la fe. ¿Cuántos hemos dicho no? Somos salvos por la fe, ¿cierto? Somos salvos por la fe y punto, y pasa. El problema ahora, si esa fe salvadora que nosotros hemos dicho que la tenemos, nos tiene salvos. Porque eso es preocupante.
Porque podemos estar engañados pensando que somos salvos y no lo somos. Porque Dios justifica a través de la fe, porque la fe debe recibir a Cristo. Oiga bien, la fe debe recibir a Cristo como el único fundamento de que Dios es 100% para nosotros. Mira, dos preguntas. ¿Cómo recibimos a Cristo? Yo te lo pregunto a ti, ¿cómo recibiste a Cristo? O de pronto te lo digo más específicamente, ¿cuál fue la experiencia real de recibir a Cristo? ¿Cuál fue tu experiencia? Acuérdese, porque hay algunos que simplemente llegaron a la iglesia, llegaron, se sentaron y empezaron a recibir, y les pareció bonito, les pareció agradable el ambiente, y entonces dicen, ya soy cristiano, ¿no? Ya soy cristiano. Entonces algunos dicen, pero usted ya recibió a Cristo como Señor. Ya, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que una vez el pastor dijo, pasen aquí, repitan esta oración, y yo repetí y ya, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo recibiste a Cristo? ¿Cómo lo recibiste? O te lo decía de otra manera, ¿cuál fue la experiencia real al recibirlo? Experiencia real, no la experiencia mística o que te contaron. ¿Cuál fue la experiencia real al recibir a Cristo? Y otra pregunta es, ¿qué sucede en nuestra alma cuando experimentamos la fe salvadora? Porque hermano, cuando se experimenta la fe salvadora, las cosas se trastornan totalmente, cambia totalmente todo. Porque eso no pasa de, antes de recibir a Cristo me fumaba una cajetilla y ahora que lo recibí me fumo media. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué sucede en nuestra alma? ¿Qué sucedió en tu alma cuando experimentaste la fe salvadora? Yo antes era lengua y largo y ahora más o menos. ¿Qué sucede? Entonces, pensando en la primera pregunta, ¿cómo recibimos a Cristo? Es que mi respuesta es que ya sea que estemos recibiendo a Cristo como Salvador, Señor, como pastor, como amigo, ya sea que lo estemos recibiendo como tú quieras recibirlo, la fe salvadora, oiga bien, la fe salvadora recibe a Cristo como un Salvador, pero precioso. Un Salvador que es un tesoro. Si lo recibes como Señor, es un Señor precioso. Un Señor a quien atesoramos. Si lo recibes como un pastor, igual, como un pastor hermoso y al que atesoramos. Si lo recibes como un amigo, de igual manera. La fe salvadora recibe a Cristo como un tesoro. ¿Cómo recibiste tú a Cristo? ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿Lo recibiste como un tesoro? ¿Qué pasó? Acuérdate simplemente. ¿Qué pasó el día que lo recibiste? Si te acuerdas. Porque, ¿cuántos se acuerdan del día que recibieron a Cristo? Pocos, ¿no es cierto? ¿Cuántos se han ganado un chance? Uf, yo me acuerdo, eso fue el 8 de marzo de 1986, siendo las 2 de la tarde. De eso sí te acuerdas, ¿no es cierto? ¿Por qué? No es que me gané ese chance, fueron 200,000 pesitos, pero ¿cómo me sirvieron? Entonces te pregunto, ¿cómo recibiste a Cristo? Porque te repito, la fe salvadora recibe a Cristo como qué? Como un tesoro. ¿Sí sucedió así para ti? Dígame la verdad. Mejor dicho, a mí no me diga la verdad, ni me mienta. Dígaselo, Señor, o lo que usted sienta.
¿correcto? Por lo tanto, entonces la respuesta a la segunda pregunta, porque la segunda pregunta es, ¿qué sucede en nuestra alma cuando experimentamos la fe salvadora? La respuesta a la segunda pregunta es que lo que sucede en nuestras almas cuando experimentamos la fe salvadora es que ya tenemos un tesoro en nuestra vida. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un tesoro, ¿qué hacemos con el tesoro? ¿Ah? Lo cuidan, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted compra un carro y es un tesoro para usted y no lo saca porque se le gastan las llantas, dice, ¿no? Y de pronto toca subir a los hermanos. Mejor lo dejo, ¿no? Y ya lo tiene pelado, pero no por el uso, sino por tanto estarlo limpiando. La pregunta es esa, ¿qué sucede en nuestras almas cuando experimentamos la fe salvadora? Lo que tiene que haber pasado si experimentaste la fe salvadora es que atesoraste a Cristo. ¿Sí me entienden, no es cierto? Atesoraste a Cristo, atesoraste. No, es que fui salvo, atesoraste a Cristo. ¿Sí me entienden, no es cierto? Estamos experimentando el afecto espiritual que corresponde a la grandeza, a la belleza y al valor de Cristo. Hombre, nosotros decimos, Señor, te abro mi corazón, ¿no? ¿Y qué pasó? Abrí mi corazón y recibí a Cristo. ¿Y qué pasó cuando recibiste a Cristo? Qué lindo que fue, qué lindo. Pero ¿qué pasó? No, fue bonito. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? No, estuvo bien. Piense. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo en ese momento, en el momento en que abrimos, porque ya les dije, la fe salvadora no es algo de dar, sino algo de recibir, de recibir. Entonces, ¿qué pasó cuando recibiste los 200,000 pesos del chance? ¿Qué hiciste? Si era una mujer, recibió la plata, mira, ¿cierto? Atesoró. Y no estoy diciendo la puso en su corazón, ya sabe. La atesoró. Y si es hombre, pues cogió y la guardó. ¿Por qué? Porque era un tesoro, era algo especial, algo valioso. ¿Ya? ¿Y cómo salió de la oficina después de cobrar? Salió sacando pecho como el dueño del mundo. Porque llevaba plata. ¿Sí o no? ¿Qué pasó cuando recibiste a Cristo? No me diga nada. Piense simplemente. Porque tendrías que haber experimentado el afecto espiritual que corresponde. Y no solo el afecto, podía pensar que el afecto y el efecto espiritual que corresponde a la grandeza, a la belleza y al valor de Cristo. La fe salvadora tiene en sí la dimensión afectiva. Ya estoy hablando como Petro. Qué feo. Ah. La fe salvadora tiene en sí la dimensión afectiva de recibir a Cristo como un tesoro. Si tu fe que te motivó ese día a recibir a Cristo no hizo que recibas a Cristo como un tesoro, no has recibido a Cristo. ¿Sí? ¿Estamos? Cada uno vaya examinándose, ¿no es cierto? Ahí ya la puedo entender a Carmencita con el levante los que recibieron a Cristo. Ella no levantó porque no existe esa seguridad. No existe. ¿Cuántos son cristianos? Uno levanta la mano. Esté quien esté y digan lo que digan. Porque hay una convicción. Hay algo dentro de uno.
Históricamente se ha descrito que la fe salvadora incluye, oiga bien, ¿no? Históricamente se ha descrito que la fe salvadora incluye conocimiento, ¿ya? Porque tú estuviste recibiendo la palabra. Qué interesante. Asentimiento, o sea, estoy de acuerdo, y confianza. Y yo estoy de acuerdo, pero lo que debe extraerse de esa gran tradición es que ese conocimiento incluye una visión espiritual de la gloria de Cristo. O sea, ¿qué conociste? ¿Qué conociste cuando te llevaron el mensaje y tú dijiste, sí, voy a recibir a Cristo? Porque está involucrado el conocimiento, pero ¿conocimiento de qué? No, que es mi Salvador. Sí, ¿y qué más? ¿Qué es mi Salvador? Bueno, interesante. ¿Y qué más? ¿Qué es mi Salvador? ¿Pero qué más? No hay más. Pero ese conocimiento debe incluir una visión espiritual de la gloria de Cristo. ¿A quién está recibiendo? Por eso nos decía el Señor el domingo y el viernes, hay que ensanchar las puertas para que entre el Rey de Gloria. Porque no está entrando cualquier persona. ¿Cierto? Por eso hemos motivado en nuestros cultos. Hombre, póngase los mejores trapitos que tenga. ¿Por qué? Porque está aquí el Rey de Gloria. ¿Ya? Pues hermano, no hay que exagerar, no hay que exagerar. Para mí es un tesoro. Para mí es un tesoro. Para mí es lo más valioso que el presidente, que el rey del mundo. Para mí es mi Cristo el tesoro. ¿Cierto? Entonces, debe incluir el conocimiento, porque estamos hablando que la fe salvadora, históricamente se ha dicho que incluye conocimiento, que incluye asentimiento, o sea, estar de acuerdo, e incluye confianza. Pero debe incluir conocimiento de qué? De la visión espiritual de la gloria de Cristo. Porque cuando tú recibes a Cristo, Señor, te abro las puertas de mi corazón, Señor. Hombre, abrir las puertas de tu corazón para que entre el Cristo de la gloria. Debe ser algo supremamente especial para ti. Porque yo les pregunto, ¿cuántos se acuerdan el día exacto en que recibieron a Cristo? Y yo les aseguro que son muy pocos. ¿Por qué? Porque no fue un evento trascendental. Pero del cumpleaños no se olvidan. Pero no se olvidan el día que según ellos nacieron de nuevo. Pero ese día sí no fue muy importante. No hubo ni luces, ni relámpagos, nada. Se olvidaron. Entonces debe existir el conocimiento, debe incluir el conocimiento de la visión espiritual de la gloria de Cristo. Y cuando hablamos de ese asentimiento, de ese consentimiento, de esa aceptación, es que el alma, oiga, así como aceptas a Cristo como tu Salvador, debes aceptarlo como el tesoro más grande de todos los universos. ¿Sí lo hicieron? Y por supuesto, cuando se habla de confianza, incluye atesorar ese valor como una satisfacción eterna, porque los 200,000 pesos que te ganaste en el chance, a los 3 días ya no tenías nada. Y volvió a decaer tu ánimo, y volviste a comprar más chance. Y hasta ahora ya no te han dado chance. Pero en cambio acá aceptas, o sea, aceptas el valor que tiene ese ser maravilloso, y sabes que teniéndolo a Él, tu vida va a ser una vida de continua satisfacción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, gracias, mi hermano. Ahora sí va a tocar agua porque la garganta está grave. Entonces, ese es mi objetivo, extraer esta realidad
de la gran tradición, ¿no? Porque no incluye conocimiento, que Él es el Salvador, asentimiento, uy, yo lo recibo como mi Salvador y yo confío en que soy salvo. Bueno, esa es una parte, porque es correcto, pero es una parte. Pero vamos a extraer la realidad y vamos a mostrarla como una realidad bíblica. Considera, hermano, esta dimensión afectiva de la fe como esencial para la salvación. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú no has experimentado, o sea, no tienes el conocimiento de Cristo como tu tesoro, el aceptarlo, el aceptar ese valor que Él tiene y tener la confianza en ese tesoro, no ha funcionado en ti la fe salvadora. Por eso le digo que considero esa dimensión afectiva de la fe como esencial para la salvación. Es esencial. Donde está ausente, no hay fe salvadora. ¿Oyeron? Ve, ¿y qué día recibiste a Cristo? Pucha, no me acuerdo la. Pero fue uno de los cultos. Ah, ¿y qué pasó? Pues, no me acuerdo la. ¿Y qué sentiste? Pues nada, puedes tener el conocimiento, puedes aceptar ese conocimiento y puedes tener confianza, pero si no está en esa fe la dimensión afectiva, no hay fe salvadora. Amén. Miran así como con desconfianza, me están mirando, ¿no? ¿Qué es pues? Dice. Donde Cristo, oiga bien, donde Cristo no es recibido como un Salvador atesorado, como un Señor atesorado, está siendo usado. No se confía en Él de una manera salvadora. O dicho de otro modo, la fe salvadora, y óigalo bien, la fe salvadora no ve a Cristo como útil para obtener algo más preciado que Cristo. ¿De qué te sirvió a ti la fe salvadora? Uy, hermano, por la fe salvadora yo soy salvo. ¿Y qué más? Yo soy salvo, hermano. Gracias a Dios, bendito Dios. ¿Y qué más? Que soy salvo, le digo. Pero resulta que la fe salvadora no ve a Cristo, oiga, no ve a Cristo como útil para obtener algo más preciado que Cristo. Sin duda, Cristo es útil. ¿Es útil o no? ¿Se ha sido útil para su vida? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque Él es el medio de escape del infierno. Él es el que hace que nuestros pecados sean perdonados. Él hace que haya una resurrección de los muertos sin dolor. Él hace una nueva criatura en nosotros. Y por eso debemos estar saltando de alegría, ¿no? Porque sí lo hace, ¿o no? Claro que lo hace. Pero si recibimos a Cristo porque nuestro tesoro no es el infierno. ¿A usted sí le gusta el infierno? ¿Es un tesoro para usted el infierno? No, hermano, ¿cómo se lo ocupa? Bueno. Entonces, si recibimos a Cristo porque nuestro tesoro no es el infierno, no es ni la culpa, ni el dolor, ni la nueva creación, aunque, aunque Cristo mismo no es el tesoro supremo, entonces ese recibir no es fe salvadora. ¿Para cuántos de ustedes Cristo es el tesoro supremo? No se dispare, ¿no es cierto? No se dispare, porque hay muchas formas de probar y eso no es.
Pero ¿qué pasó con Cristo? No, pues yo gracias a mi Cristo yo soy salvo. Bien. No, Él me ha librado de unas, hermano, bien. Bien, qué bonito. No, y gracias a Él la salud. Bien. Mi situación económica, el Señor. Bien, bien. ¿Y qué más? No, no, lo que usted me cuente. No, no hay más. ¿Entienden? No hay más. La fe salvadora, la parte afectiva de la fe salvadora, tiene que llevarte a considerar a Cristo como tu tesoro por encima de cualquier cosa. Si eso no ha sucedido, para algunos puede ser apague la luz y vámonos, o para otros puede ser borrón y cuenta nueva. Amén. Porque cuando que hay que recibir a Cristo para no ir al infierno, listo, va para esa. Dicen, ¿no es cierto? Y recibe a Cristo. Entonces hay algunos que están ahí. Mire, mire el error que podemos caer nosotros los predicadores. A ver, hermano, repite. Oh, sí, te abro mi corazón. Y el otro, te abro mi corazón. Te recibo, Cristo, como mi... Amén. Ya, hermano, eres salvo. Ah, qué bueno. Listo. Hecho. Yo les decía, sin duda, Cristo es útil. Porque Cristo ha sido útil para todos los que estamos aquí. Es posible, yo les decía el domingo pasado, creo, es posible confiar en un cirujano para que opere tu cerebro, pero no enamorarte de él. Ah, bueno, que hay casos de casos, no puede ser, pero a ti te recomiendan un cirujano, un neurocirujano para que opere tu cerebro, pero ¿puedes confiar en él? Uy, es buenísimo, ese doctor es mejor, una eminencia, ¿no? Entonces confías en él, pero ¿deseas pasar tu vida con él? No, no, ¿cómo se le ocurre? No, porque me opere nomás, es lo que yo quiero. Él es alguien simplemente útil. Oiga bien, él es alguien simplemente útil, ese doctor. Confías en él porque es competente y porque tu salud es valiosa. Porque te va a eliminar el cáncer o te va a hacer escapar del infierno. Póngale cuidado. Es posible que no tengamos ningún interés en él. Vea, ¿y usted que ama al cirujano que lo operó? ¿Cómo le ocurre? Yo estoy agradecido con él, porque a la final me operó y me quitó ese tumor que yo tenía en el cerebro. ¿Pero lo ama? Pregunta estupideces, hombre. ¿Cómo voy a estar enamorado del doctor? No, él cumplió su trabajo, yo confié mucho en él. Y mira, entonces pasa el tiempo y ya ni te acuerdas del nombre del doctor que te operó. Y si lo ves, no te acuerdas. Y un cielo, oiga bien, un cielo libre de dolor, sin Jesús, sería perfectamente aceptable para miles de cristianos que se dicen cristianos. A usted le pueden decir, bueno, si usted va a ir al cielo, ay, qué lindo, bendito, bendito, bendito. Pero Cristo no va a estar allá, por si acaso, ¿no? Pero usted va a estar en el cielo, recostado en las nubes, ¿no? Pero Cristo no va a estar ahí. No, no, eso no importa, lo importante es el cielo. ¿Sí está entendiendo, no es cierto? ¿Sí están entendiendo o no están entendiendo? Por eso le digo, un cielo libre de dolor sin Jesús
es perfectamente aceptable para muchos que se dicen cristianos. Mire que eso es grave. Eso es grave. El afecto espiritual de atesorar a Cristo, el afecto espiritual, ¿no es cierto? De atesorar a Cristo es esencial, no solo porque conduce a la salvación humana, sino también porque conduce a la glorificación de Dios. Por eso es necesario que esté la parte afectiva en la fe salvadora. Porque mi Cristo no es el destrave de nadie. ¿Sí entiende? Es la herramienta que tú coges y de ahí la botas. ¿Sí está entendiendo? Glorita va a tener que cambiarse de puesto porque ya está cogiendo pista ahí con ese sol. ¿Sí está entendiendo, cierto? La razón de que esto sea así es que la fe salvadora abraza a Cristo. Oiga bien, la fe salvadora, yo no sé si decirle la verdadera fe salvadora, no sé. O la plena fe salvadora, la plena fe salvadora. No sé si decirla de esa manera, pero la razón de que esto sea así, ¿qué esto qué? Lo que le dije, el afecto espiritual de atesorar a Cristo es esencial no solo porque conduce a la salvación humana, porque Cristo sí te puede salvar. Él sí te puede salvar. Él tiene la capacidad de salvarte. Tiene el poder para salvarte. Pero no solamente conduce a la salvación humana, sino también conduce a la glorificación a Dios. La razón de que esto sea así es que la fe salvadora abraza a Cristo no solo porque es útil, por sus dones como Salvador, sino porque es precioso para su gloria. ¿Sí me están entendiendo? La dimensión afectiva de la fe salvadora es esencial tanto para la salvación de los pecadores como para la glorificación del Salvador. Sin ella, el valor de Jesús que todo lo satisface no sería magnificado en la salvación como Dios quiere que sea. Porque para Dios, Cristo no es un paraguas que te lo pasa porque está lloviendo y tú lo usas, te guarda de la lluvia y dejó de llover y lo cierras y lo olvidas en cualquier parte. Por eso te digo, por eso Dios puso como ingrediente esencial de la fe salvadora el afecto por Cristo. El afecto por Cristo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Sí? Miren, yo nunca había pensado en esto, que la fe salvadora tiene una dimensión afectiva, que tiene un componente afectivo. Pero al estudiar uno se da cuenta que esta es una verdad extendida en la verdad teológica, histórica. Pero cuando uno lee vidas de algunos cristianos verdaderos, hombres de Dios, uno va a encontrar ahí. Por ejemplo, Juan Calvino dijo que la fe salvadora, él decía que era un abrazo cálido de Cristo. Sí, un abrazo cálido. Para otros, la fe salvadora es simplemente tome el tiquete. Con ese tiquete va para el cielo. Ah, listo. Y se va. No. Para Juan Calvino era un abrazo cálido de Cristo. Él decía así.
que consiste en un afecto piadoso, decía. Había otro que decía que recibir a Cristo ejecutado en la fe salvadora, decía que es recibir al Señor Jesús en su hermosura y en su eminencia. Otro hombre de Dios decía que la fe evangélica involucra un amor afectuoso de Cristo. Mira, y esto es algo que nosotros no debemos darlo por hecho, porque podríamos darlo por hecho. No, pues que no, yo cuando lo recibí a Cristo, uy, qué amor, qué amor. Es mucho más que eso. Entonces yo puedo leer a muchos cristianos, cristianos que uno puede decir cristianos verdaderos que hablan de eso, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Así que permítanme señalar varios de los pasajes bíblicos clave donde voy a tratar de mostrarles la naturaleza afectiva de la fe salvadora. Porque de pronto usted va a decir, ¿de dónde sacaría ahora ese cuento? Porque usted estaba tranquilo. No, yo recibí a Cristo. No me acuerdo el día, ni la hora, ni si lo recibí o no lo recibí. No, yo no me acuerdo. Si usted me pregunta qué día fue, no me acuerdo. ¿Qué me pasó ese día? Yo no me acuerdo. Si pregúnteme por el almuerzo, de pronto. Pero no sé realmente qué pasó ese día. ¿Te puede decirlo? Pero la naturaleza afectiva de la fe salvadora. Entonces voy a tratar de señalar la esencia de ese análisis bíblico con la esperanza de que pueda ver el argumento más completo o de pronto traerlo a discusión, ¿no? Pero aquí es donde necesito ya de su colaboración. Si usted está con sueño, haga así. O levántese, es que el climita, pues, ¿no? Si ve cómo es el Señor, ese sol que la tenía grave a Glorita, ¿verdad? El Señor dijo, tápelo rápido. Que más de uno está cogiendo pista. Ahora, abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 4. ¿Sí trajo su Biblia? ¿Sí la trajo? ¿Trajo resaltador de pronto, si le gusta resaltar? ¿Sí trajo chitos? Bueno. 2 Corintios capítulo 4, vamos a estudiarlo. Y lo que hay que buscar es, ¿qué falta en la experiencia del que carece de fe salvadora? Que lo habla el versículo 4. ¿Qué le falta? Y luego, dado lo que Dios hace para cambiar eso, en el versículo 6, la pregunta sería, ¿cuál es la experiencia del que tiene fe salvadora? ¿Y cómo se llama? En el versículo 7. Vea, no se preocupe, ahorita le... Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, desde el versículo 3. Dice, pero aún si nuestro evangelio está encubierto, ¿qué dice? Entre los que se pierden está encubierto. Si quiere subraye eso, ¿no es cierto? Entre los que se pierden está encubierto. Pues el Dios de esta edad presente, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos entonces? Aquellos que no tienen fe salvadora. ¿Ah? Los que se pierden. ¿Aquí dice esa versión? ¿Los que se pierden dice ahí o no? Ah, ya. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine, oiga, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio, que son las buenas nuevas, ¿no? Pero las buenas nuevas ¿de qué? Léalo. ¿Qué dice?
¿Las buenas nuevas de qué? De la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, que lo dijo al principio de la creación, ¿no? Porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de qué. Porque podríamos pensar que ahí decía para el conocimiento de que Él es Salvador, ¿no es cierto? Pero es para conocimiento de qué. De la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Pero dice, con todo tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, mejor dicho, hermano, si a mí el Señor me dijo que yo les comparta esto, es porque ustedes van a poder entenderlo. ¿No? Y yo pienso que sí. Más que yo soy de los que me demoro y me demoro. A mí lo importante es que usted entienda, ¿no? Yo podía querer pasar de largo, pero yo quiero que usted entienda. Así que el Evangelio se define en el versículo 4 como las buenas nuevas de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Mire, mire. Porque las buenas nuevas, podríamos pensar que es las buenas nuevas de salvación, no más, ¿cierto? Sino que la salvación, ¿qué necesita la salvación para que sea plena en tu vida? Que tú tengas un conocimiento de Jesús como Salvador, porque sí lo es, pero también el conocimiento que Él es el tesoro de tu vida. Porque aquí lo dice clarito, ¿no es cierto? La gloria, para que conozcamos la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios? ¿Sí? Y que Él está aquí. ¿Y entonces por qué se duerme? Si Él es Dios, ¿y usted por qué se duerme? Así que el Evangelio se define en el versículo 4 como las buenas nuevas de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. O como lo describe el versículo 6. ¿Cómo lo describe el versículo 6? ¿Qué dice? 2 Corintios 4, espérenme a ver. Segunda de Corintios 4. Ya. El versículo 6 dice que es el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Oiga, qué tremendo esto. Porque usted ve a Jesucristo y ¿qué es lo que tiene que ver al mirar el rostro de Jesucristo? La gloria de Dios. ¿Sí ha visto eso o no? Como la gente no entendió eso, por eso tenían que hacerlo a Cristo hermoso. ¿No? Esos cabellos rizados, rubios, esa barba rubia, ojos azules, una pinta. Pero la gente tenía que ver mucho más que eso. ¿Qué era lo que tenía que ver la gente ahí? La gloria de Dios. Pero dice el conocimiento, oiga, el conocimiento. No es solamente lo que pasó con los israelitas cuando Jesús bajó del monte, que su rostro resplandecía, ¿cierto? Que ellos se taparon y dijeron, no, ya Señor, ya no nos habla, háblanos a través de tu siervo, pero esa gloria dice que desaparecía de Moisés. O sea que Moisés bajaba con el rostro resplandeciente, pero sí se le iba acabando la batería conforme iba pasando
¿no? Hasta que desaparecía. En cambio, acá nosotros lo que tenemos que hacer no es verlo solamente ahí, que debemos decir, no, el conocimiento, dice, el conocimiento. O sea, que significa que tú debes saber quién está aquí. Tú debes tener la claridad de quién está aquí. Aquí no es que nosotros venimos a pasar el tiempo por pasarlo y que pasamos un momento agradable, a veces no tanto, etcétera. No, 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 no. Tenemos que conocer que si mi Cristo está aquí, podemos ver en Él la gloria de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Creo que esas son dos formas de describir la única gloria divina revelada en el Evangelio. Esta gloria brilla con luz espiritual a través de la historia evangélica de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Porque mira, dice, la luz resplandecerá de las tinieblas. A ver, veamos acá. Para que no les ilumine el resplandor del Evangelio. Usted sí puede ir. ¿Qué es lo que hace un resplandor? Ilumina. ¿Cierto? Un resplandor. Usted, por ejemplo, en la noche, si está lluviosa, está oscura, cae un relámpago. ¿Y qué hace? Hacía por el momento. Ilumina. ¿Cierto? Por eso es que usted debe entender cuando dice, pues, pero aún si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, no está encubierto para los que no se pierden, está encubierto para los que se pierden. Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos, los que no tienen fe salvadora, para que no les ilumine. Entonces, cuando venía el resplandor, ¿qué es lo que hace el enemigo? Les tapa los ojos. ¿Cierto? Entonces, para que no les ilumine el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo. Mire qué grave el asunto. Yo veía esto como uno del trabajo de Satanás más estilizado, más craneado, porque ahí te tienes sentado como salvo. Pero si no te ha iluminado el resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Cristo, no eres salvo. Y estás sentado ahí. ¿Usted es salvo? No se me nota. El problema es que no se le nota, por eso le pregunto. ¿Cierto? Por eso le pregunto, no se le nota. No ve que yo traigo Biblia. No se le nota igual. ¿Está entendiendo? ¿Qué siente? Preocupante, ¿sí o no? Es preocupante. Esas son las dos formas de describir la única gloria divina revelada en el Evangelio. Esa gloria brilla con luz espiritual a través de la historia al ver a Cristo crucificado y resucitado. A ver, ahora, por un lado, según el versículo 4, el Dios de este mundo, ¿qué dice el versículo 4 de 2 Corintios 4? Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Por un lado, según el versículo 4, el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? George Soros, no. Ese es simplemente un mandadero del diablo. ¿Ya? El Dios de este mundo, Satanás, sabe lo que debe hacer para impedir que se produzca la fe salvadora cuando se proclame este evangelio. Oiga, por eso les digo, este es un plan de Satanás, pero supremamente bien orquestado. ¿Por qué? Porque primero, cuando la gente recibe a Cristo, no se predica sobre arrepentimiento. Pasen acá los que quieran recibir a Cristo.
No, pero es que, anda, hombre, da. Y viene el pobre acá. Repita. Si ve, Glorita, cuánto la ama al Señor. Ah, no quiere sol, agua te voy a dar, dijo. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Mire, ¿cuál es el trabajo de Satanás? Correcto, que tú lo veas a Jesús como Salvador, qué bueno. Que lo veas como Señor, Jesucristo, qué bueno, qué bueno. Y que tengas confianza, qué bueno, dice. Pero lo que hace es impedir la visión espiritual de la gloria de Cristo. ¿Sí están entendiendo? Por eso nosotros somos cristianos flamencos, mediocres. Porque recibir a Cristo ya, listo, y ya. Y seguimos siendo los mismos gañanes de siempre. ¿Por qué? Porque Satanás ha impedido que el resplandor de la gloria de Cristo ilumine nuestra vida. Entonces, Cristo se volvió para nosotros, ¿qué? Alguien simplemente que fue útil. ¿Para qué fue útil? Para ya no irme al infierno. ¿Para qué más fue útil? Me solucionó mi problema en la casa, mi problema económico. Para eso sirvió. Pero no hay más. Es el trabajo de Satanás. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa, hermano? Lo que dice. Dice, pero aún si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no tienen fe salvadora. Es que usted debe entender lo siguiente, hermano. Que esto no significa que si usted aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, el que lo va a librar del infierno y etcétera, etcétera, etcétera. No, yo estoy seguro, Él tiene el poder para hacerlo. Listo. Si quiere entenderlo, aunque no quisiera explicarlo de esa manera, pero si quiere entenderlo, esa es la mitad. Pero si usted funciona solamente basado en esa mitad, no se va a salvar. 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 Y no se va a salvar. Porque Cristo es útil. Y lo es. Entonces la gente viene a las iglesias ¿a qué? A pedir que mi Señorcito me haga esto, que mi Señorcito me haga aquello, que me solucione esto. Y tiene la confianza. Dice, es que yo confío. Bueno, esa es una parte. Pero hay una esencia en la fe que es la parte efectiva. Es preguntarte, ¿es para ti Cristo tu tesoro? Por eso lloró Jesús sobre Jerusalén, dijo, este pueblo no entendió la visitación. Es que la visitación de mi Cristo, la visitación de nuestro Cristo en nuestra vida, en tu vida, no era solo para venir a librarte de algo, que sí lo hizo o lo hace, sino para que tengas la visión espiritual de reconocer a Cristo como la gloria de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Sí están entendiendo? ¿Cuántos no están entendiendo? Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Él sabe lo que debe hacer para impedir que se produzca la fe salvadora. Sí escuchó lo que le dije, ¿no? Impedir que se produzca la fe salvadora, porque la fe salvadora no trabaja por pedazos. O es fe salvadora o simplemente no es fe salvadora.
¿Cuándo es fe salvadora? Cuando tiene la sustancia que es la parte afectiva de la fe. ¿Correcto? Porque por el amor que tú le tienes a Cristo, porque viste en Cristo la gloria de Dios, por ese amor perdonas. Por ese amor cambias. Por ese amor vienes con gozo a un culto. Si no, no hay en ti la motivación para venir a un culto. Y examínate, si no hay esa motivación, lo más probable es que no hay fe salvadora en ti y no eres salvo. Se lo digo así, crudamente. Porque fíjate, cuando esos que ya cogen el venir a un culto deportivamente, les está yendo bien. Les está yendo bien. Antes sí se comían la camisa, ahora ya no. Ahora solo los botones. ¿No? Entonces les está bien cuando pueden venir. Y cuando vienen, vienen a la hora que quieran y todo bien. Pero cuando Dios pone su mano pesada sobre ellos, aquí los vas a tener. ¿Por qué? Porque Cristo para ellos es solo útil. Solo útil. Un destrave. Eso es todo. Pero, aquí entre nos, Dios se cansó de eso. Dios se cansó de eso. ¿Qué es lo que hace Satanás? Impide que se produzca la fe salvadora, impidiendo la visión espiritual de esa gloria. Sí, recibí a Cristo. ¿Y qué pasó? No. ¿Qué sentiste? Pues así como decir que no. Dios mío, el día que el Señor me visitó y yo le pude abrir mi corazón, y igual experiencia la compartimos con mi esposa. Yo me sentía morir, hermano, me sentía morir, físicamente me sentía morir. Yo lloraba como un niño. Y me sentía morir. Y cuando yo le dije, yo te quiero en mi corazón, yo te quiero en mi vida, cuando Él entró en mi vida, sentí que me quitaba cargas y me quitaba. Y yo sentía que yo podía saltar y podía elevarme. Y sentía amor por la gente, sentía amor por todo el mundo. Ay, hermano. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué sucedió en tu vida? Porque ¿cuál es la trampa de Satanás? La trampa de Satanás, vaya, reciban el mensaje, recíbanlo, pero los enceguece para que vean a Jesucristo como Salvador y como Señor, pero les impide que lo vean como el resplandor de la gloria de Dios. Amén. ¿Sabe? Le doy gracias a Dios, además de tantas cosas, es que todos están así. Y eso es bueno, porque este mensaje es crucial. Es crucial. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Impedir la visión espiritual de esa gloria. Es lo que hace en el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para que no les ilumine, porque el resplandor vino. Así lo dice la palabra. El problema es que la luz vino al mundo. Pero ¿qué hizo la gente? Amó más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amó más las tinieblas? Amó. Entiende, hermano. Amó. Ahí está el componente afectivo. Amó más las tinieblas que la luz. ¿Amas tú la luz? Porque qué bonito es que a uno le impartan la salvación así como vacunas. Salvo.
¿Te dolió? Pues un poquito. ¿Ya? Ya tengo yo sin nada. Así no es esto. Así no es. Él ciega la mente de los que no tienen fe salvadora. Por otro lado, según el versículo 6, ¿qué dice el versículo 6? Dice, porque el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Entonces, según el versículo 6, Dios, el Creador, sabe lo que debe hacer para cambiar eso y producir la fe salvadora. Debe hacer que esta gloria divina en el Evangelio, que dice, ha resplandecido en nuestros corazones, si quiere subraye, ¿no? Ha resplandecido. ¿Qué es lo que tiene que ver primero? Tiene que haber un resplandor. Es lo primero que tiene que darse, un resplandor. Mire, ¿cuántas veces yo le saqué el cuerpo al Evangelio? Yo se lo he contado a usted. Yo le saqué el cuerpo. A mí me buscaban amigos, hasta un compañero de estudio de mi esposa. Él nos cogió a cargo, digo yo, ¿no? Él nos cogió a cargo, nos iba a buscar y nos iba a buscar a compartir y nosotros nos negábamos y nosotros ya viene y escondámonos y etcétera, etcétera. Pero cuando llega el momento, ahí no. ¿Qué le pasó a Pablo? A Saulo. Vino un resplandor y lo tumbó de la cabalgadura. Lo dejó ciego. Para mí fue así. Porque yo cuando llegué, ese 9 de octubre del 88, a esta iglesia cristiana, yo no tenía necesidad absolutamente de nada, eso pensaba yo. Porque tenía mi empresa, ganaba buen dinero, tenía mi familia, tenía mis cosas. Yo no necesitaba nada. Y se los digo aquí, no con ánimo de alardear absolutamente nada, pero yo no necesitaba nada. Pero cuando vino el resplandor me di cuenta que no tenía nada, que necesitaba todo. Por eso yo lloraba ese día en el templo. ¿De qué sirve, decía, el dinero? ¿De qué sirve el dinero? Y lloraba. Entonces vino el resplandor. ¿Qué hizo el resplandor? Iluminó. Entonces cuando viene el resplandor uno ya puede ver las cosas que antes no veía. Eso es lo que no le gusta al diablo. Por eso el diablo no te pone problemas de que tú vengas a un culto. Que vengas a la hora que quieres, tranquilo. No tienes que ser religioso. Además eso ya te lo sabes. Te dice. Y coge y te sientas ahí y coge y empieza a manipular tu mente. Te quiere mantener así, ciego. Entonces dice, ha resplandecido en nuestros corazones, oiga, ¿sabe, no? Resplandeció para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Te está diciendo Dios, ¿sabes que Jesucristo no es tu destrave? Jesucristo no es tu bombero. Jesucristo es el resplandor de mi gloria, dice Dios. ¿Por qué no lo respetas como debes respetarlo? Y tú dices que crees en Dios. Vives en ceguera. No lo respetas. Tú piensas que yo envié a la tierra un bombero al que llama solamente cuando hay incendios. Ese es Cristo para ti. No tienes fe salvadora, porque si tuvieras fe salvadora entenderías que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios.
Entonces el enemigo lo que hace es cegar la mente de los que no tienen fe salvadora. Cegar la mente. Oiga bien, no, cegar la mente. Entonces, el Creador sabe lo que debe hacer y eso es lo que está haciendo en este momento para el que tiene oídos para oír. Él sabe lo que debe hacer para cambiar eso y producir fe salvadora, porque no quiere que nadie se pierda. Debe hacer que esta gloria divina en el Evangelio, esa que dice que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación, etcétera, brille en los corazones que están enceguecidos. Brille. Porque hay muchos de ustedes que están entendiendo. Hay muchos de ustedes que se están dando cuenta que la vida que vivían como cristiana era una vida mediocre. Porque Cristo era un simple destrave. ¿Ya? Tú vives una vida feliz, pero que Dios permita que toquen a tus hijos, ahí hace agua el bote. Ahí sí estás buscándolo a Él. ¿Por qué? Porque es un bombero. Él es el neurocirujano. Entonces, eso hace el Creador, debe hacer que se vea la luz de la gloria de Cristo, la gloria de Dios en Cristo, pero que la veas con lo que Pablo llama en Efesios 1:18, los ojos de vuestro corazón. Tienes que verlo, porque si tú no ves esto con los ojos de tu corazón, mira, hoy estás aquí escuchando esto y, como yo digo, ¿oído de qué? De tubo. Entró por aquí y salió por acá. Pero para que esto efectivamente obre en tu vida, tienes que mirar con los ojos de vuestro corazón, como lo dice Pablo en Efesios. Pero si no, tu vida va a seguir siendo la misma. ¿Hasta qué? Hasta cuando sientas la mano pesada de Dios. Y la mano de Dios pesa. La mano de Dios pesa, hermano. La mano de Dios pesa. O simplemente no sientas nada. ¿Por qué? Porque no estás en el plan de Dios. Por otro lado, en nuestra incredulidad veíamos a Cristo en el Evangelio como insensato. O sea, ¿por qué cree que yo le sacaba el cuerpo a este muchacho? Que yo hasta ahora recuerdo, ¿no? Washington, ¿no? Washington Santillán. ¿Por qué cree que nosotros le sacábamos cuerpo? Al guacho le decíamos nosotros. Le sacábamos el cuerpo y cuando timbraban nos decían, es el guacho. Y él timbraba y timbraba y timbraba hasta que se aburría y se iba y nos dejaba metiendo ahí algún tratado. Y siempre, siempre. Una vez estábamos, debe recordarlo a mi esposa, estábamos en un restaurante y estábamos ella allá, yo acá y charlando, esperando a que nos sirvan y yo jugueteando con un papel. Jugueteando con un papel y mientras hablaba con ella hasta que me dio curiosidad el papel, lo levanté y el papel decía, Cristo te está llamando. "Buh", dije yo. Entonces, ¿cómo veía yo a Cristo? Aburrido, mítico, porque para mí era una historia simplemente. O alguien sin importancia, alguien insignificante. Y luego, el creador del universo a mí me lo hizo ver como el Cristo glorioso, como el Cristo verdadero, como el Cristo valioso, como el todo suficiente, como el todo satisfactorio. Creo que todo eso está implícito en la gloria de Cristo, que habla el versículo 4.
Es que ver la gloria de Cristo, de pronto usted lo puede interpretar, es como que quedar sorprendido. No, ver la gloria de Cristo es entender que Él, sin tener necesidad, se despojó de lo que Él era, ¿ya? Porque era Dios, se despojó para venir por ti. Y no solamente se despojó, porque Él podía haber venido con capa y con una S, Superman. Pero Él se metió en un estuche como el tuyo o el mío. Un estuche en el que Él sabía que iba a sentir hambre, que iba a sentir sed, que iba a sentir dolor, que iba a sentir sueño. Pero lo hizo por ti y por mí. Y yo le digo, Dios, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenías tú de hacerlo? ¿Ya? ¿Qué necesidad? Y sentir a Dios diciendo, porque te amo, porque te amo, porque te amo. Él no es solamente el Salvador. Entonces digo, Señor, yo quiero estar contigo. Y no porque estar contigo signifique salvación solamente, porque estar contigo significa la plenitud de lo que yo quiero en mi vida. ¿Sí está entendiendo eso? Creo que todo eso está ahí en la gloria de Cristo y en ese milagro de la vista espiritual, ahí surge la fe salvadora. Mire, si no hubiera sido por eso, a la semana nosotros de haber sido rescatados, metimos a la casa a un grupo de peruanos, que era un pastor y que según habían recibido el llamado de Dios para venir a Colombia. El pastor era cantante, tenía un grupito con los muchachos que llegaba. ¿Y cómo conocía ese pastor de la palabra? Entonces, como ellos se sostenían duplicando casetes de producciones de ellos, entonces yo tenía un negocio y tenía cantidad de equipos. Y yo les dije, no, pues tráiganlos y aquí los duplicamos en cantidad. Y ellos iban y se quedaban hasta tarde, y luego se iban. Y le dije, no, no, para que no estén teniendo que irse, quédense aquí. Porque yo había experimentado el amor, ¿me entiende? Y lo mismo mi esposa. Ella con 9 meses de embarazo los atendía, los servía. Y esos hijos de madre no eran capaces de ayudar en nada. No, y yo se los digo como parte. No. Mi esposa estaba de 9 meses de embarazo. De nuestra segunda hija. Y yo les digo, les pidió ella el favor de que le ayuden a sacar la alfombra de un cuarto para poder lavarla y arreglar el cuarto para que sea el cuarto de la niña. No le ayudaron. Pero a la hora de tragar eran puntuales. Y se sentaban a que lo sirvan. Y nos robaron. ¿Qué cree usted? ¿Que Satanás quería? Enceguecer. Y teníamos una semana de convertidos. Pero cuando el resplandor ha llegado a tu vida y ha iluminado, nadie te va a sacar. Nadie. 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 Lo dejamos ahí, hermanos. Yo creo que este tema no lo voy a terminar el viernes, lo voy a terminar el próximo domingo, porque este tema necesita mucho, o sea, como desmenuzarlo para que usted pueda digerirlo. Amén. Hasta aquí, ¿a cuántos les habló el Señor? Pónganse de pie. ¿A qué hora es que comienza el culto? ¿Ah? ¿A qué horas? A las 9:15 empieza el discipulado. A las 8:30 empieza el discipulado. A las 9:15. Está bien, hermano. Soy yo el que estoy dormido.
Mira, por eso aquel que le puede dar un verdadero culto a Dios es aquel que realmente ha sido salvo. ¿Cuántos entendieron? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Bueno, y este no es momento de mentir, ¿no? Ni este no es momento de decir sí cuando se sabe que es no. Porque de pronto has estado viviendo una vida de ese Cristo de destrave, de ese Cristo bombero, de ese Cristo al que tú siempre lo recibiste en tu vida como alguien útil. Pero quizá ahora Dios ha empezado a resplandecer en tu corazón para que veas la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y si tú quieres que a lo largo de esta semana Él prepare todo para lo que viene el domingo, ven. Pero se necesita la humildad de reconocer que quizá no eres tan salvo como pensabas. Porque sabes, Él está aquí. Él está aquí. Se lo dijo Dios a Jeremías, es mucho más lo que hay que arrancar, lo que hay que derribar, que lo que hay que sembrar, que lo que hay que construir. Y yo me doy cuenta de eso. Hay tantas cosas que tenemos en nuestro corazón, hay tantas limitaciones, tantos prejuicios que tenemos, que eso ha costado y hasta ahora más de uno no ha accedido a una fe salvadora por esas limitaciones. ¿Por qué no te rindes hoy? Porque Dios te está hablando. Y cuando te digo que Dios te está hablando, lo que te estoy diciendo es, está resplandeciendo para que tú puedas ver. Y si tú estás empezando a ver, levanta tus manos al cielo y dale gracias. Porque está deshaciendo Él las trampas de Satanás. Tanto tiempo enceguecido, llamándote cristiano, creyéndote salvo, pero nunca habías visto en Cristo la gloria de Dios. Así que levanta tus manos y dale gracias. Y dedícate esta semana a reflexionar, a pensar en todo esto. Y íntimamente analiza, examina tu vida espiritual. Y te vas a dar cuenta si tu vida espiritual es solo una pantomima, es solo una máscara, pero de ahí no sientes. Pero Dios te ama, hermano, hermana, Dios te ama. Y Él quiere deshacer toda obra de Satanás. Amén.
Cristo, mi Rey. Nadie Es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor. consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te Amaré y diré. Dile, Incomparables promesas me das, Señor. bendito y alabado sea tu nombre. ¿Qué tal si te pregunto, hermano o hermana, qué pasaría si Cristo no te ofreciera la salvación? ¿Lo amarías? ¿Estarías con Él? ¿Estarías aquí? Porque eso examina el por qué estás aquí. Pero ¿qué pasaría si Él, en sus promesas, no estuviera el librarte del infierno, el librarte de los pecados, el llevarte al cielo? Él te pregunta hoy, ¿me amarías? ¿Estarías aquí conmigo? ¿Qué le responderías tú? Esas son cosas que tienes que examinar a lo largo de esta semana. Y vamos a decirle, mi Cristo, mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero expresar Las maravillas de tu amor. Consuelo, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca dejaré de adorar. Cante al Señor toda la creación. Sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su gloria. canto con
Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Gloria a Dios. Sabes que le agradezco a Dios. ¿Cómo es uno de incrédulo, no? Yo le decía, Señor, sí, este mensaje, sí. Sí, me dijo. Y he visto a un pueblo muy receptivo. He visto a un pueblo muy receptivo. Él está aquí. Amén. Yo alguna vez les compartí, les dije, Él es una persona. Amén. Pero ¿qué persona es, hermano? Él no es cualquier persona. Él es Dios. Él es Dios. Amén. Y Él está aquí. Él está aquí. A veces podemos simplemente decirlo por decirlo. Ya les dije. Está
aplauso, si hay un aleluya, si hay un gloria a Dios, si hay un bendito eres Señor, si hay un te amo Jesús, oh, si hay un gloria a su nombre.